Bueno, a ver, cambiamos de tema. Van a estudiar el nivel de anticuerpos contra el COVID de unos 3.000 santafesinos de esta capital, de unos 1.000 hogares sorteados por el INDEC, son sorteados al azar, digamos, pero representativos de toda la ciudad, todo el casco geográfico. Son investigadores del CONICET, de la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad Nacional de Entre Ríos, la Universidad Autónoma de Entre Ríos y el INER Emilio Coni. Esto también lo hará a través del Laboratorio de Ecología de las Enfermedades de Esperanza, ¿no? La idea es generar una información realmente muy importante sobre el post-COVID. Nosotros conversamos con el profesor Pablo Beldoménico, que es investigador del CONICET y de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Litoral, que nos explica cómo va a hacer esto y sobre todo preste atención por si usted sale sorteado. Sí, en otros puntos del país y en el mundo se han hecho sondeos de mediciones de anticuerpos a gente. Ajá. La particularidad que tiene el estudio que vamos a hacer es que no va a ser en base a voluntarios, sino va a ser a partir de una muestra al azar. Y eso es importante porque uno cuando a veces trabaja con voluntarios, la porción de la gente que se ofrece es la que por ahí está más interesada, que también a su vez tiene más chances de ser la que más se informa, más se cuida. Entonces, en este caso, la pregunta que tenemos nosotros es a ver cómo estamos en la ciudad de Santa Fe con niveles de protección, ¿sí? Anticuerpos, básicamente. ¿Qué niveles de anticuerpos tienen los ciudadanos de Santa Fe? Y además de eso, indagar en la historia de aquellos hogares, digamos, los habitantes de los hogares que fueron sorteados, de cómo les fue en la pandemia y relacionar eso con varios factores, ¿sí? Como para identificar características, elementos que puedan ser un riesgo para que haya mayor contagio o mayor padecimiento de la enfermedad. ¿Sí? O sea, de eso se trata. Ver qué pasa dentro de los hogares, dentro de cada hogar, ver cómo fue la dinámica, a ver cómo fue el contagio, si alguien se contagió primero y contagió a otros miembros del hogar, ver, por ejemplo, si aquellos que trabajan en lugares con poca ventilación o con una forma de aclimatación específica tienen más chances de haber sido expuestos al virus o haber padecido la enfermedad, o de haberse contagiado, o ser sintomático o ser asintomático. Es decir, todo ese tipo de relaciones, de asociaciones con distintos factores nos van a servir para luego poder encontrar qué características tendría alguien que tenga mucho riesgo de infectarse o mucho riesgo de padecer una enfermedad severa. Ahora bien, profesor, ¿y cómo se va a hacer el sorteo? Y el sorteo se hace gracias a una colaboración, un convenio con el IPEC. Ellos nos van a dar una gran mano, una colaboración en donde a partir de la necesidad que tenemos nosotros nos van a brindar una lista, una nómina de 1.000 domicilios, ¿sí? Que sean representativos de la ciudad de Santa Fe. Claro, y ahí, ¿ustedes cómo van a hacer? ¿Le van a avisar antes? ¿Van a tocar timbre? ¿Cómo será? Yo digo para los televidentes que sepan, ¿no? ¿A qué atenerse? Nosotros no queremos que haya lugar para fraude, para que gente engañe diciendo que van a hacer el estudio y meterse en las casas. Nosotros no vamos a ir a meternos a la casa de nadie, eso es importante saberlo. Lo que vamos a hacer es primero recorrer los domicilios sorteados y notificar por medio de un panfleto, en donde en ese panfleto va a haber información y va a haber links a páginas oficiales de CONICET, ¿sí? Y direcciones, digamos, de correo electrónico y números telefónicos oficiales, como para que aquellos que han sido seleccionados se comuniquen y a partir de ahí empezar a coordinar lo que es la muestra en sí. Ahora bien, profesor, ¿y alguna persona que no haya tenido COVID, qué les interesaría a ustedes de esa persona? Bueno, en realidad
alguien que no ha tenido COVID haciendo la prueba de anticuerpos, tal vez no, y no, si no fue vacunada, tal vez nos encontramos con que sí tuvo COVID y nunca se enteró. ¿Era un famoso asintomático? Por ejemplo, o también es importante eso, porque si uno tiene que ver, a ver, las chances de tener COVID es mayor en aquellos que utilizan, esto es un ejemplo, una pregunta hipotética, ¿no? Ajá. Aquellos que utilizan el transporte público tienen más chances de tener COVID que los otros. Bueno, en ese caso nosotros necesitamos tanto información del que tuvo como el que no tuvo, ¿sí? Entonces, por eso es importante representar a todos, ¿sí? Porque si uno quiere encontrar ese tipo de asociaciones, hace falta tener información de que los que no tuvieron también. Claro, ese cruzamiento de datos va a ser muy interesante, ¿no? Porque hay muchas combinaciones. Lo que se espera es tener una muestra decente, digamos, no tan pequeña, de manera que uno pueda ver todas esas combinaciones y los resultados que dieron. Claro, porque hay algunas hipótesis técnicas, científicas, que personas que habían tenido COVID, la primera dosis de vacunación ya oficiaba como si fuese la segunda y tenían un nivel mucho más alto de inmunidad que los que habían recibido 2 dosis de vacunas. Sí, esos son estudios que salieron publicados de otras partes del mundo que verificaron eso, que aquellos que fueron infectados y luego recibieron una dosis de vacuna tenían más defensas que aquellos que recibieron 2 dosis de vacuna. Sí, eso es así. Es como que el COVID vendría a haber sido la primera dosis, digamos. Es que, bueno, es la manera que nos vacunamos naturalmente. O sea, la vacuna lo que hace es engañar al organismo para que uno genere defensas como si se estuviera infectando. Claro, así que funciona. Claro. Esto también va a servir por el tema ahora de la famosa combinación de vacunas, ¿no? Sputnik con Moderna. Puede dar algo de información, porque podemos comparar los niveles de anticuerpos que tienen la gente que se ha vacunado con distintos tipos de vacuna, con distintos esquemas de vacunación, con una dosis, 2 dosis de la misma vacuna o de diferentes vacunas. Eso todo, habiendo tenido antes COVID o no habiendo tenido, todo eso va a ser información interesante. Y esto también puede servir para ir analizando qué puede pasar con la Delta, con la famosa variante Delta. Sí, eso, por ejemplo, nosotros sabemos que, por otros estudios en otros lados del mundo, que Delta tiene cierta evasión al sistema inmune, ¿sí? No obstante, no es que que se escapa totalmente de las defensas generadas por las vacunas o por infecciones por otras cepas anteriores, pero tiene más resistencia, digamos, a esos anticuerpos. Ahora, si nosotros vemos qué niveles de anticuerpos hay y qué proporción de gente tiene esos anticuerpos, podemos anticipar cuán preparados estamos o cuán severo podría ser una curva muy pronunciada producida por la variante Delta, ¿sí? También al mismo tiempo en otros lados del mundo se establece a qué nivel se llega a la inmunidad de rebaño ahora con Delta, que cuanto más transmisible es una variante de este virus, más porcentaje de gente con inmunidad hace falta. Bueno, entonces, teniendo esa muestra al azar que nos permite hacer una estimación de cuánta gente ya tiene inmunidad, podemos saber cuán lejos estamos, ¿sí?, de esa inmunidad de rebaño que produce que la curva baje. Y esto también va a interpelar a los gobiernos cuando ustedes terminen el estudio para apurar la vacunación con las 2 dosis, ¿no? Sí, y sobre todo va a informar a los gobiernos como para saber dónde están parados y tomar decisiones informadas. Bueno, ¿cuándo va a arrancar esto, profesor? Y estamos apurando para ultimar detalles y tratar de salir a la calle cuanto antes, en las próximas semanas, y la idea es, contamos con varios voluntarios de estudiantes, de universitarios, ¿sí?, de bioquímica o de trabajo social, que van a dar una mano. Somos un equipo que ronda las 60 personas, así que la idea es desplegar gente rápido como para terminar en el transcurso de 4 o 5 semanas. Esto, por supuesto, contempla una extracción de sangre, ¿no? Sí, pero mínima, porque se usa un test desarrollado por el Instituto Leluar de CONICET, que puede utilizar simplemente una pequeña gotita extraída de una pinchadura en el dedo, así que no es muy invasivo. ¿Cuándo cree usted que puede estar terminado esto?
Yo espero que en 2 meses tengamos ya cosas para reportar. Ojalá que antes, y la idea es ir en tiempo real reportando lo que se vaya dando, ¿sí? Cosa que los que toman decisiones y el público en general se vayan enterando. Más allá de que cuando uno arma un artículo científico para publicar en una revista científica, eso va a llevar más tiempo, ¿no? ¿Y dónde se van a hacer los análisis? Los análisis se hacen en el ICIBET Litoral, el Instituto de Ciencias Veterinarias del Litoral, que queda en Esperanza. Ustedes están más familiarizados con las enfermedades de los animales, tal vez, ¿no? Sí, bueno, pero las técnicas son siempre las mismas, así que, y ahora, hoy día, y sobre todo en esta pandemia, se ve lo que es el concepto de una salud, cómo está todo conectado, ¿no? Como un virus que originariamente es de un grupo que circula en murciélagos, termina pasando al ser humano, adaptándose, mutando, y luego del ser humano infectando a otros animales. Mire, usted me sacó la pregunta de la boca, eso le iba a decir. Todo empezó con un murciélago, aparentemente, pero también hay algunas alertas con este tema del cambio del ecosistema mundial, de que cada vez más virus de animales, animales que antes estaban en un hábitat y ahora se acercan al ser humano, podrían entrar a contagiarnos virus, ¿no? O Sin duda, enfermedades sin duda. propias. Sí, eso es algo que cada vez estamos viendo con o sea, más robusta evidencia, lo que es la degradación de los ecosistemas, en donde hay infinidad de patógenos de distinto tipo y que no llegarían a nosotros, pero se dan circunstancias especiales con un montón de gente exponiéndose con algunos elementos de ese ecosistema que faltan, entonces eso hace que más proclive la exposición de ciertos patógenos al humano. Sí, es algo que hay que tomar cada vez más en serio, porque la degradación del ambiental que se está dando nos afecta de todas maneras, no solamente con pandemia, sino con contaminación, con un montón de servicios que nos brinda el ecosistema, que da aire puro, que brinda el agua, que estabiliza inundaciones y demás que se van perdiendo, sí.